Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Diego Flores, Vicente Cayupe, Boris Pa, Ari Alexis Pérez, Shaggy, El Ciru, El Papas 3000, Sloaubert, Kakasi Fanfic, C7 Cercero, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 525. ¿Lo descubriste tan rápido? Como una de las diosas, Loki entendió la razón clave detrás de la inmortalidad de los dioses, pero nunca esperó que Bel, ese niño, lo analizara después de solo unos minutos de exposición. Bueno, no fue exactamente una respuesta difícil de alcanzar. Solo algunas teorías básicas. Bel apoyó la barbilla en la mano, respondiendo casualmente mientras pensaba. Era simplemente una conclusión que podía sacar de la observación. Considerando la naturaleza de los dioses, era inevitable que su inmortalidad estuviera directamente ligada a su autoridad. Dada la naturaleza especial de los dioses, pensar en esa dirección es en realidad el enfoque correcto. Aunque los dioses tienen grandes limitaciones, el vínculo entre su esencia y autoridad es algo que nunca se puede cambiar. Y dado que he tenido la suerte de usar un poder similar a la autoridad, naturalmente he aprendido algunos secretos. Eso era cierto. Loki pensó por un momento. La autoridad omnipotente de Bel significaba que era natural para él saber más sobre tales secretos. Luego miró con lástima a Ikelos, llorando sobre la mesa del laboratorio. ¿Quién te dijo que tuvieras tanta mala suerte? De hecho, fuiste y te lanzaste a la situación más peligrosa. Si no trato contigo, ¿quién más? Después de su explicación, Bel continuó enfocándose en el brazo amputado y el fragmento de alma. Solo se puede cortar. Esa parte del alma no era como la de una persona común, que sería limpiamente cortada, dejando el todo incompleto y perdiendo así el derecho a la reencarnación. Incluso después de ser cortado, el alma del dios Ikelos no colapsó. Dos runas aparecieron en la visión de Bel. A través de ellos, pudo ver más claramente que el brazo amputado y el alma unida a él aún mantenían un vínculo inseparable con Ikelos. Tal como él había sospechado, el alma de un dios era única. Con la autoridad actuando como el adhesivo entre el cuerpo y el espíritu, matar a un dios inevitablemente significaba enfrentarse a la autoridad misma. Para resolver verdaderamente el problema de la autoridad, tendré que cortar esa conexión. Pero eso no será fácil. Olvídalo. Por ahora, intentaré extraer la autoridad y veré qué sucede. Bel soltó el brazo amputado, reintegrando el alma desprendida de regreso a la extremidad. Luego volvió a unir el brazo al hombro de Ikelos y curó la herida. En una inspección más cercana, Bel se dio cuenta de que en el proceso de curación, incluso había restaurado el alma del dios Ikelos por completo. Esto le hizo suspirar de asombro. El alma de un dios es prácticamente como arcilla. Incluso mientras se maravillaba de esto, Bel continuó observando los cambios dentro del alma. La autoridad existe dentro de los conceptos. Dado que el alma y la autoridad de un dios están unidas, la autoridad debe existir dentro del alma completa. Sí, dentro del alma completa. La autoridad actúa como el adhesivo del alma de un dios, capaz de remodelarla incluso desde el fragmento más pequeño. Por lo tanto, Bel concluyó que cada fragmento del alma de un dios debe contener el concepto de autoridad. Para extraer autoridad del alma de un dios, el alma primero debe reducirse a uno. De lo contrario, la separación sería imposible. Pero este ocultamiento iba más allá de lo que el ojo humano podía ver. Entonces, incluso después de que Bel lo examinara cuidadosamente, aún no podía encontrar la fuente de autoridad dentro del cuerpo de Ikelos. Parece que tendré que hacer esto directamente. Bel se arremangó las mangas. Runas flotaban sobre su piel como guantes quirúrgicos. La mesa del laboratorio, una vez plana, de repente se movió hacia arriba. Ikelos, atado a la mesa, no se vio muy afectado. Habiéndose recuperado ligeramente del dolor lagrimal anterior, finalmente se centró en el niño que tenía delante, que ya había superado todas sus expectativas. Su rostro era fantasmal pálido, ojos inyectados en sangre deslumbrantes, rasgos retorcidos en una mueca salvaje.
Sin embargo, en sus labios, esbozó una sonrisa burlona y se burló. Hijo de Genkai. Nunca matarás a un dios. Bell simplemente miró a Ikelos sin responder. Él no era de los que desperdiciaban palabras. Una vez listo, Bell levantó la mano y la clavó directamente en el pecho de Ikelos. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. No se escuchó el sonido de la carne siendo atravesada, porque la mano de Bell se había hundido directamente en el alma de Ikelos. Dado que la autoridad residía en el alma, sacaría el concepto de allí. Aunque no sintió dolor físico, el temor surgió en el corazón de Ikelos, haciendo sonar las alarmas. ¿Qué estás haciendo? Su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Detente. Esto es una afrenta a lo divino. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Ikelos de repente sintió algo. Sus ojos se abrieron de par en par por el terror, su tono elevado desapareció, reemplazado por puro horror. No lo hagas. Pero las palabras por sí solas no pudieron detener lo que había comenzado. Bell lo ignoró, agarrando el fragmento con la mano y tirando con fuerza. Sin embargo, la autoridad se aferraba al alma de un dios aún más fuertemente de lo que él esperaba. Bell no tuvo más remedio que usar todas sus fuerzas. Si lo dejaba ir, la autoridad se retiraría de nuevo al alma de Ikelos, y arrastrarla de nuevo sería aún más difícil. Le temblaba el brazo, le temblaban los músculos. Solo pudo liberarlo poco a poco, incapaz de moverse rápidamente. No. El brazo que había estado completamente sumergido en el alma de Ikelos ahora estaba siendo extraído, ya hasta la muñeca. Esto hizo sonar cada campana de advertencia en la mente de Ikelos. Podía sentir que su autoridad era arrancada por la fuerza. Podía sentir su fuerza deslizándose con cada centímetro que sacaba. Mientras ese brazo que agarraba su autoridad emergiera más, su poder se agotaría rápidamente. Si tan solo pudiera usar su poder divino, podría haberse defendido. Pero sellado como estaba, solo podía mirar impotente. No importa cuánto se resistiera, la mano de Bell arrancó constantemente del alma de Ikelos la cosa llamada autoridad. Con un tirón final. Acompañado por el grito desesperado de Ikelos, el último fragmento de autoridad fue arrancado de su alma. Capítulo 526. La autoridad en sí misma no tiene forma, existe solo como concepto. Debido a esto, la autoridad no tiene una forma fija. Es por eso que extraerlo requirió tanta preparación. Está fuera, pero la conexión aún no se ha roto. Bell podría haber liberado a la autoridad, pero la huella de Ikelos aún permanecía en ella. Mientras la autoridad llevara la marca de Ikelos, matarlo por completo era imposible. Oh. Entonces esta es la autoridad de Ikelos. Loki parecía agitado y emocionado. Después de todo, era la primera vez que veía la autoridad de otro dios manifestada fuera del cuerpo. Sí, esta es la autoridad del dios Ikelos. Entonces, ¿podemos matar a Ikelos ahora? Desafortunadamente, todavía no. TCH. Incluso sin darse la vuelta, Bell pudo sentir la irritación de Loki-sama al preguntar por tercera vez. Pero él no le prestó atención y le recordó con calma. Loki-sama, por favor refrena tu intención asesina. Incluso si Ikelos está destinado a morir, al menos respeta el proceso. Si matar a un dios fuera así de simple, ¿no crees que haría que los dioses parecieran baratos? Realmente parecerían baratos. Loki miró a Ikelos, que apenas se aferraba a la vida. Parecía que estaba a punto de morir, pero ella sabía que la vida de este era difícil de apagar. La autoridad no podía ser destruida. Si Ikelos fuera asesinado ahora, su autoridad lo llevaría de regreso a Tenkai, donde tomaría tiempo reconstruir su cuerpo. Entonces, a menos que se resolviera el problema de la autoridad, Ikelos no podría morir tan fácilmente. Incluso si muriera, tendría que esperar hasta que se resolviera ese problema. Entonces, ¿has pensado en una forma de lidiar con la autoridad? En absoluto. La negación directa de Bell hizo que Loki parpadeara sorprendida, luego se echó a reír. ¿Me estás diciendo que actuaste sin pensar primero en una solución? Bell no lo negó. Sabía muy bien lo problemático que era manejar a la autoridad. Como quien lo manejó, Bell entendió mejor que nadie lo imposible que era lidiar con eso. Como ley del mundo mismo, a menos que el poder de uno supere al mundo, tratar de resolver la autoridad era una proposición falsa, al igual que tratar de destruir el mundo.
Imposible, de ninguna manera, la autoridad no puede ser despojada tan fácilmente. Y Kelos ya estaba más muerto que vivo, pero su estado de ánimo se había vuelto extrañamente tranquilo. Sin un método para lidiar con la autoridad, nada podría evitar que lo llevara de regreso a Tenkai. Darse cuenta de esto dejó a Kelos con sentimientos encontrados. Nunca pensó que, como Dios, sería empujado a tal punto. Bell estuvo de acuerdo. La autoridad no era algo que simplemente pudiera ser despojado. Solo un poder que supere al mundo mismo podría lograr eso. Aún así, había formas de tomar atajos. De repente, un círculo de runas se iluminó en el suelo. Bell se enderezó, bajándose la capucha. Su rostro se volvió solemne y concentrado, más que nunca. Madre del mundo, escucha mi oración. Como hijo tuyo te lo ruego, recupera esta autoridad que originalmente era tuya. Concédeme permiso para darle a este el descanso que se merece. El significado de esas palabras era simple, tan simple que los 5 dioses presentes las entendieron de inmediato. Jajaja, rezando a la madre del mundo. Después de unos segundos de silencio aturdido, Kelos estalló en una risa ronca y burlona. Para él, esto no era más que absurdo. ¿Por qué pensarías que un simple humano de Genkai podría dibujar el mundo aquí? Incluso si Kelos supiera que el mundo tenía voluntad propia, eso no significaba que se manifestaría en este lugar. De repente, una mano invisible se extendió desde el vacío y se apoderó de la autoridad de Kelos. Su voz se cortó de inmediato, reemplazada por pura incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué te haría aparecer la petición de un humano humilde? ¿Por qué? ¿Por qué? Sus preguntas incrédulas gradualmente se convirtieron en sollozos. La autoridad que Bell había tenido desapareció sin dejar rastro. Nadie podía sentir que llegaba nada, pero la desaparición de la autoridad de Kelos era prueba suficiente. Bell miró a Kelos acostado sobre la mesa, no, para ser precisos, Kelos ya no era un dios. En el instante en que se recuperó su autoridad, Kelos había caído completamente de su trono divino. Él ya no era un dios, simplemente un falso con su propio yo sellado. Así que este es el final, Dios Kelos, no, Kelos. Ahora no eres más que un pseudo dios sellado. El tono de Bell no contenía burla, solo la pura verdad. Sin embargo, esa verdad fue suficiente para herir profundamente a Kelos. El orgullo que tenía en su identidad divina, la arrogancia que sacaba de ella, había sido despojado por completo. Y el que se lo había quitado no era otro que el mundo mismo, el mismo mundo que había dado a luz a los dioses. Imposible, porque el mundo tiene autoconciencia. Yo, no puede, ser despojado de esto. Yo. Kelos ahora parecía una grabadora rota, repitiendo esas palabras de negación una y otra vez. Bell negó con la cabeza. El primer dios en ser despojado de todo, dudaba ahora de su existencia misma, un estado mucho peor que antes. Parece que perder autoridad es el golpe más grande que un dios puede sufrir. Aún así, Bell podía entenderlo. Era como si le robaran la posesión más preciada de uno. Si le pasara lo mismo, sin duda lucharía igual. Pero simpatía o no, Bell no olvidaría lo que había que hacer. Kelos conocía demasiados secretos. Tenía que morir, y morir por completo, sin que quedara ni un fragmento de alma, o aumentaría el riesgo de exposición del propio Bell. Mientras Bell mantenía la mirada fija en el alma de Kelos, notó que comenzaba a mostrar signos de decadencia. Entonces adiós, Kelos. Su mano atravesó el pecho de Kelos y le arrancó el corazón. En un instante, el alma fue destrozada en pedazos. El espíritu decaído no tenía poder para resistir. Se desmoronó en polvo con solo la más mínima tensión. Kelos estaba muerto. Capítulo 527. Bell volvió a verificar cuidadosamente el alma había sido completamente destrozada en la nada, sin dejar ninguna posibilidad de resurrección. Su autoridad había sido reclamada, su alma desgarrada e incluso su cuerpo asesinado con el corazón traspasado. En este punto, era seguro. Kelos estaba realmente muerto. Una muerte en ambos frentes. Su identidad como dios había terminado por completo. Y su breve existencia como pseudo-dios había terminado antes de que pudiera siquiera comenzar. Bell miró el corazón que tenía en la mano y luego lo guardó en su espacio tetradimensional. Después de todo, era el corazón de un dios, tal vez algún día podría servir como un material raro.
Diosa Sanma, Ikelos está confirmado muerto. ¿Realmente muerto? Estia saltó de su asiento y corrió a la mesa. Allí vio el cuerpo sin vida de Ikelos, un enorme agujero donde le habían perforado el corazón. Desde un punto de vista puramente físico, indudablemente estaba muerto. Bel-kun, ¿estás seguro? Estoy absolutamente seguro de que Ikelos está muerto. Bel había temido cometer un error, por lo que había hecho preparativos exhaustivos para confirmarlo. La Madre del Mundo ha reclamado la autoridad de Ikelos, despojándolo de la divinidad por la fuerza. Después de eso, personalmente destrocé su alma. Sin la protección de la autoridad, pude hacerlo. Una vez que confirmé que su alma se había ido, también me aseguré de que su cuerpo estuviera muerto. Además de eso, dejé algunos regalos dentro de este recipiente. Si alguien se atreve a manipularlo, esos regalos les darán recuerdos que no olvidarán pronto. En verdad, Bel había ido mucho más allá de una pequeña preparación. ¡Wow! Estia miró el cadáver de Ikelos y, por una vez, un rastro de lástima parpadeó en sus ojos. Pero un dios que se había puesto del lado del mal no merecía simpatía. Incluso la muerte fue simplemente la consecuencia de sus propias elecciones. Aún así, nunca pensé que a ti, Bel-kun, se te ocurriría una forma así de lidiar con Ikelos. Orar y hacer que la Madre del Mundo reclame personalmente su autoridad. ¿Fue eso algo en lo que alguien pensaría alguna vez? El mismo Bel sabía que la elección era increíble. Solo lo había probado por capricho y de alguna manera, funcionó. Para ser honesto, tampoco estaba completamente seguro. Pero el resultado coincidió exactamente con lo que predije. Hermes sacudió ligeramente la cabeza, un leve escalofrío aún persistía en su rostro. Bel-kun, esa predicción tuya fue demasiado imprudente. La Madre del Mundo había aparecido de hecho en el último momento, poniéndose del lado de Bel y asumiendo directamente la autoridad de Ikelos. Tal sesgo era casi absurdo. Pero solo por eso, Hermes entendió. A los ojos de la Madre del Mundo, Bel importaba mucho más que los propios dioses. Desde esta perspectiva, quizás Godslayer realmente fue un derecho otorgado a Bel por el mundo. PFFT, mundo, realmente eres parcial. Incluso Hermes no pudo evitar sentir una punzada de envidia. Aún así, no fue una emoción fuerte. Después de todo, si el mundo mismo mostró abiertamente favoritismo, ¿quién podría soportarlo? Cualquier dios se sentiría amargado en esa situación. Y Bel tampoco había usado esa predicción como una apuesta sin ninguna razón. No es una extralimitación, solo una predicción que hice al analizar mi propio valor. En verdad, mi valía es suficiente para que la Madre del Mundo me muestre un favor mayor. Si el dragón negro es una prueba dada por el mundo, entonces cuando alguien demuestre tanto su valor como su capacidad para superar esa prueba, el mundo inevitablemente le otorgará cierta medida de favor. Aunque el mundo pueda poner pruebas en mi camino, un dios como Ikelos nunca podría ser uno de ellos. Su existencia, o falta de ella, no significa nada para el mundo. ¡Qué sinsentido! La boca de Hermes se crispó mientras miraba el cadáver aún tibio de Ikelos. Con una frase, Bel había negado todo el valor de Ikelos, y lo había hecho con tanto veneno. Claramente, a Bel no le importaba en lo más mínimo si Ikelos tenía algún significado. Para él, el dios no era más que inútil. Entonces, debido a que Ikelos no tenía ningún significado, supusiste que el mundo se pondría de tu lado, y usaste esa predicción como tu última carta de triunfo en su contra. Loki tuvo que admitir que el chico tenía agallas, incluso se atrevió a calcular el mundo en sus planes. Exactamente. Bel aceptó las palabras de Loki-sama sin dudarlo, lo que solo le valió que ella le pusiera los ojos en blanco. Realmente tienes agallas. Pero ¿qué pasaría si el mundo no hubiera respondido? ¿No te habrías quedado ahí parado sin nada? No, tenía otras medidas preparadas. Después del asunto con Loki-sama, Bel había aprendido a tener siempre varios planes listos antes de actuar. Tenía preparado un método alternativo, simplemente no era tan simple ni eficiente como orar al mundo. Dado que tiene planes de respaldo, la próxima vez use uno más seguro. Mi corazón no puede soportar este tipo de tensión. Incluso Loki sintió que sus piernas se debilitaban un poco. Esa había sido la verdadera primera aparición del mundo mismo. Un milagro que ningún dios había visto antes, revelado en tal escenario.
Incluso alguien tan audaz como Loki se sentía cansado ahora. Nunca había pensado que alguien pudiera ser más audaz que ella, pero una niña de Genkai había demostrado ser aún más atrevida. El propio Bell tampoco se lo esperaba. Había tratado el intento como poco más que un experimento, una apuesta que asumió que el mundo ignoraría. Sin embargo, el mundo no solo había respondido, sino que había actuado. Tendré más cuidado la próxima vez. Después de calmar sus emociones, Bell señaló hacia el cadáver de Ikelos. Hermes-sama, tendré que molestarte con el manejo de los restos de Ikelos. ¿Ah? ¿Quieres que me ocupe de eso? Sí. La muerte de un dios debe permanecer oculta. Si se corre la voz, podría desencadenar un terremoto sin precedentes en Horario. Eso no sería solo un terremoto sino que provocaría a todos los dioses en Genkai. Aunque problemático, Hermes no se negó. Lo entiendo. Yo cuidaré de su cuerpo. Capítulo 528. Ikelos desapareció en el aire. ¿Con quién estaba al final? Era el dios Hermes. Hermes. Al escuchar ese nombre, Thanatos no se sorprendió particularmente. Desaparecer en el aire es poco probable. Debe haber sido una herramienta hecha por el hijo de Hermes. Ese niño tiene la rara habilidad de desarrollo misterio. Crear objetos sigilosos o de tipo transferencia en secreto fácilmente engañaría a tus ojos. Si ese fuera el caso, Hermes debió haber estado preparado para retirarse incluso antes de que comenzara la operación. Entonces ese bastardo sabía que nuestra gente estaba cerca desde el principio. Los ojos de Thanatos se entrecerraron, un raro destello frío parpadeando dentro de ellos. Como pensaba, hay ojos adicionales dentro de Evilus. De lo contrario, ese bastardo no sabría cada uno de nuestros movimientos. Pensando en la cadena de desgracias de Evilus últimamente, Thanatos se irritó cada vez más. El gremio y los dioses de Horario respondían cada vez con más fiereza, y sus métodos se volvían más duros, como si tuvieran la intención de acabar con Evilus por completo. Sin embargo, Thanatos estaba seguro de que no había provocado al gremio ni a las deidades de Horario hasta ese punto. Entonces, ¿quién estaba moviendo los hilos? El incidente de Ishtar, luego Loki, luego Freya, los trastornos de las mazmorras y ahora la campaña de hoy contra Ikelos, todo parecía orquestado, manipulado entre bastidores. Y lo más enloquecedor fue que después de tantos incidentes importantes, la mano detrás de todo no había mostrado ni el más mínimo rastro. ¿Qué familias en Horario han estado haciendo los mayores movimientos? La familia Ganesa, la familia Loki y la familia Freya. Thanatos asintió levemente. El trabajo de la familia Ganesa es mantener el orden en Horario. Desde que Astrea descendió, él siempre ha ocupado ese puesto. En otras palabras, las acciones de la familia Ganesa eran rutinarias. Y con los estrechos vínculos de Ganesa con el gremio, Thanatos sabía que la familia Ganesa nunca se pondría del lado de ellos. Pero la familia Loki y la familia Freya eran otro problema por completo. Esto es problemático. Si tan solo ese hijo de Loki no se hubiera fortalecido. Thanatos se mordió las uñas, frustración evidente. Su situación ya se había vuelto en su contra. Si empeoraba, los otros dioses de Horario podrían cortar lazos con ellos, un desastre. ¿Qué pasa con esos materiales? Parte de la fusión está completa. Ahora se pueden usar en combate. Pero, son inestables. A veces pierden el control y se vuelven locos. ¿Loco? Eso nunca había sucedido antes. Sí. Por alguna razón, los fetos de repente se volvieron inestables hace un mes. Hace un mes. Thanatos recordó de repente. Hace un mes fue cuando la familia Loki regresó de su expedición al calabozo. Así que eso es todo, los hijos de Loki deben haber dañado al avatar del espíritu allí abajo. Fue un descubrimiento inesperado, pero Thanatos no podía sentirse feliz por ello. Y también fue entonces cuando se perdió el contacto con el lado espiritual, ¿no? Y sí. Entonces realmente debe haber sido algo que hizo el hijo de Loki. La reacción enloquecida de los fetos, combinada con la conexión cortada con el guardián espiritual, dejó en claro que el lado espiritual estaba en serios problemas, tan serios que ni siquiera podían mantener el control de los fetos. Y una herramienta inestable siempre conllevaba el riesgo de volverse contra su propio lado. Si incluso los espíritus sufrían tales problemas, él no podía permitirse actuar precipitadamente.
Pero en la mente de Thanatos, destacaba una figura problemática: Enyo. Nominalmente, Enyo compartía intereses directos con Evilus, sin embargo, hasta el día de hoy, Thanatos no sabía si la figura era realmente un dios o simplemente un hijo de Genkai. Siempre envuelto en secreto, Enyo era como una serpiente venenosa al acecho en la oscuridad, lista para mostrar sus colmillos en cualquier momento. Thanatos nunca confió en él, y Enyo tampoco confiaba en Thanatos. Ambas partes simplemente ignoraron ese hecho. Mientras sus intereses estuvieran alineados, la cooperación era posible. Pero estos no eran tiempos normales. Evilus ya estaba siendo arrojado al caos por una mano oculta. Y en una situación como esta, la más sospechosa de todas era esa Enyo envuelta en sombras. Sospechaba profundamente, nunca había revelado su verdadero rostro hasta ahora. Enyo, espero que no seas tú quien planea contra mí desde las sombras. Thanatos marcó el nombre en su corazón. Si los eventos futuros demostraban que Enyo realmente estaba detrás de esto, se aseguraría de que ese bastardo pagara caro. Dentro de la sala de oración del gremio, Ouranos miró fijamente el cadáver de Ikelos tirado en el suelo, en silencio durante mucho tiempo. La luz parpadeante en la cámara reflejaba sus emociones inestables. Los dioses de Tenkai lo han confirmado. Ikelos no ha regresado. Hace apenas unos momentos, Ouranos había preguntado sobre el estado de Ikelos con Tenkai y confirmó que, a diferencia de otras deidades, no había ascendido de regreso. Con el cuerpo de Ikelos frente a ellos, era innegable. El dios realmente había sido asesinado. Dudo que pueda regresar aunque quisiera. Hermes bajó ligeramente el ala de su sombrero, su mirada cayendo sobre el cadáver con solo el más leve rastro de burla. Al final, fue este tonto quien se lanzó a la muerte. Nadie más tenía la culpa. Godslayer. Ese niño aún no está en esa etapa. Ouranos dijo esto con absoluta certeza. Hermes asintió levemente. Él no lo negó, Bel simplemente aún no poseía el poder de matar a un dios. Incluso el propio chico lo había admitido. Exactamente. Es por eso que lo que debemos hacer es darle suficiente tiempo para crecer. Los acontecimientos de hoy habían sido tan surrealistas que Hermes no estaba seguro de si Ouranos lo pensaría loco si expresaba todos sus pensamientos en voz alta. Pero es mejor no decir algunas cosas. Ouranos, ese niño es más importante que cualquiera de nosotros los dioses. El significado de Hermes era claro. Ouranos lo miró en silencio, luego retiró la mirada. Lo entiendo. Bien. Capítulo 529. Los dioses de horario se reunían en la Torre de Babel de vez en cuando para reunirse, principalmente para presentar caras nuevas en sus familias y compartir los últimos incidentes divertidos en la ciudad. En verdad, fue poco más que una fiesta de té para las deidades. Y hoy resultó ser una de esas reuniones. ¡Qué aburrido! Hestia se desplomó hacia adelante, enterrando su rostro en la mesa. Echando una mirada de reojo a los dioses que la rodeaban, vio sus sonrisas perezosas, algunos incluso charlando animadamente en grupos. En el pasado, una vez había anhelado una vida como la de ellos. Pero ahora que realmente lo estaba viviendo, se dio cuenta de lo aburrido que era todo. Si tuviera tanto tiempo, preferiría quedarme en casa con Bel-kun. Aguanta un poco más. Hefesto, sentado a su lado, podía simpatizar plenamente con el estado de ánimo de Hestia. Ella misma ya se estaba cansando de este tedioso Denatus. Pero esto está tardando demasiado. La cara de Hestia estaba arrugada de queja. Habían estado aquí desde la mañana y, sin embargo, la reunión aún no había terminado. Fue absurdo. Por supuesto, ¿qué más crees que podría mantenernos despiertos durante toda una mañana? ¿Por qué más se negaría el gremio a dejarnos ir? Se trata de Ikelos. Justo cuando Hestia comenzó a preguntarse a regañadientes, una voz tranquila cercana intervino con la respuesta. Vestida con túnicas blancas con un aire claramente oriental, el cabello recogido en un curioso moño. Hestia lo conocía bien. Érase una vez, habían vendido comida uno al lado del otro en los puestos callejeros. Takemi Kazuchi, ¿sabes? Sé un poco. Ayer escuché a algunos aventureros en los puestos y supuse que algo debía haber sucedido con Ikelos. ¿Ikelos? Ah. Hestia finalmente se dio cuenta de qué asuntos trataba la reunión, aunque miró a Takemi Kazuchi con curiosidad.
La situación de ese tipo ya se ha extendido entre los vendedores. Sí. Yo mismo tenía curiosidad, pero cuando envié a mis hijos a investigarlo, la noticia de la desaparición de Ikelos ya se había extendido por todas partes. La expresión de Hestia cambió de sorpresa, e incluso Hefesto frunció el ceño. Sabían muy bien cuál era realmente el llamado accidente de Ikelos. Después de todo, él había muerto ayer ante sus ojos, ¿cómo no iban a hacerlo? Pero Bel había entregado el cadáver de Ikelos a Hermes para que lo desechara. ¿Cómo pudo haberse manejado y, sin embargo, al día siguiente se convirtió en un rumor que barrió todo horario? ¿Eh? ¿Ustedes dos no lo han oído? Takemi Kazuchi lo encontró sorprendente. El incidente de Ikelos había explotado tanto que ayer por la noche todo horario ya lo sabía, incluso los ciudadanos comunes estaban hablando. Sin embargo, Hestia y Hefesto claramente parecían despistados. Solo tengo un hijo, y con Evilus desbocado, me dijeron que me quedara en casa y no saliera. ¿Cómo sabría algo? Hestia desechó suavemente la excusa. Oh, así es, ya tienes un hijo. Olvidé por completo felicitarte. Solo ahora, medio año después, Takemi Kazuchi recordó que Hestia ya no vivía sola. Takemichi, ¿no crees que tus felicitaciones llegan un poco tarde? Bueno, ¿de quién es la culpa de que dejaras de salir una vez que tuviste un hijo? ¿Y realmente necesitas mantener a tu hijo encerrado tan fuerte? Ha pasado casi medio año y todavía ni siquiera sé su nombre. En ese punto, Takemi Kazuchi tenía muchas cosas de las que quería quejarse, y esta vez no pudo contenerse. Todos sabían que Hestia había fundado una familia hace 6 meses, pero desde entonces no había mencionado a su hija ni una sola vez. La forma en que los guardaba como un secreto de estado era absurda. La ternura forzada de Hestia fue un claro intento de desviar la atención, y Takemi Kazuchi no se molestó en llamarla por eso. Supongo que eso explica por qué no lo sabrías. Sacudió ligeramente la cabeza, sacando un golpe de Hestia. Entonces, incluso Takemichi solo se enteró mientras trabajaba a tiempo parcial. Ejem. De todos modos, las noticias sobre Ikelos en realidad vinieron de sus propios hijos. Con una tos leve, dejó caer el comentario de Hestia y fue directo al grano. Según los hijos de Ikelos, la falna que recibieron de su dios ha desaparecido. A partir de eso, concluyeron que Ikelos debía haber sido enviado de regreso. Así que fueron sus hijos. Hestia y Hephaestus habían asumido que la información se había filtrado de otro lugar, sin esperar que fuera difundida por los propios Ikelos familia. Pero Ikelos no había trasladado a toda su familia al calabozo. Ellos lo habían pensado así, pero resultó que él se había quedado atrás. Así que fue el destierro, Hestia fingió darse cuenta, aunque realmente no podía entender por qué algo tan simple como un destierro causaría tanto alboroto en horario. Es solo destierro. ¿Realmente necesitan hacer tanto alboroto? ¿No fue Ishtar el ejemplo perfecto no hace mucho? Ella apoyó su talón en la reputación ya desterrada de Ishtar. Como Ishtar ya se había ido, apenas importaban unas patadas más. Hefesto incluso se encontró asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo. Takemi Kazuchi, sin embargo, suspiró de exasperación. Ustedes dos, si realmente crees que Ikelos fue desterrado, ¿dónde estaba ayer el pilar de luz? Normalmente, un destierro siempre produce uno. ¿Qué? ¿Ikelos fue desterrado a otro mundo en su lugar? Eso hizo que la cara de Hestia se contrajera incontrolablemente. Solo entonces entendió por qué los hijos de Ikelos habían causado tanta conmoción. Entonces, ¿sospechan que Ikelos ya está muerto? Takemi Kazuchi asintió. Exactamente. Eso es lo que creen los hijos de Ikelos. El rostro de Hestia se tensó. No esperaba que algo tan simple se volviera tan complicado. Tampoco se había dado cuenta de que Ikelos todavía tenía hijos en horario. Si se hubieran preparado de antemano, podrían haber borrado a Ikelos de horario por completo. Pero ahora, ya era demasiado tarde. Capítulo 530. Un solo defecto entre innumerables planes. Después de que terminó el Enatus y regresaron a casa, Hestia se lanzó directamente a los brazos de Bel. Bel-kun, sucedió algo terrible. Interrogación de cierre. Al darse cuenta de su repentino salto, Bel frunció el ceño ligeramente ante sus abruptas palabras.
Le envolvió un brazo en la cintura y la subió a su regazo, sus mejillas se tiñeron de rojo mientras la acomodaba contra él. En lugar de presionarla de inmediato, alisó suavemente su cabello desordenado, esperando hasta que ella recuperara el aliento antes de preguntarle: ¿La diosa Freya vino a buscarte de nuevo? No ese tipo de problemas. Su voz bajó después de una breve pausa, más suave que antes. Aunque su relación era cercana, y a menudo hacían ejercicio juntos por la noche, este tipo de ternura irreflexiva aún hacía latir su corazón. Incluso dejó sus palabras un poco inestables. Una vez que finalmente se calmó, este enderezó sus pensamientos y comenzó a relatar lo que había sucedido en la asamblea. Bel-Kun, los hijos de Ikelos difundieron la noticia de que podría estar muerto. Al escuchar eso, Bel entendió por qué lo había llamado algo grande. A su manera, realmente lo fue. Apoyando la barbilla en una mano, consideró sus palabras antes de darse cuenta de la implicación. Entonces se dieron cuenta de inmediato por qué su falda desapareció. Esa es la razón. Y no pensaron que era un destierro, fueron directamente a la muerte. Sí. Ante eso, la expresión de Hestia decayó. Es por nuestros sellos divinos. Los sellos dentro de nuestros cuerpos están fuertemente unidos a nuestra divinidad. Cuando gastamos demasiado poder, el sello reacciona y nos destierra a la fuerza de regreso a Tenkai. Pero en ese proceso, la oleada de poder divino y la apertura de la puerta, crean un enorme pilar de luz que atraviesa los cielos. Es la señal más clara del destierro de un dios de Genkai. Ella suspiró antes de continuar. Según nuestras acciones, y lo que dijeron los hijos sobrantes de Ikelos, su falda desapareció después de las 11 de la noche. Ahí es cuando comienza la vida nocturna de horario, pero nadie vio ningún pilar de luz. Por eso concluyeron que Ikelos había sido asesinado. Debido a esto, incluso su muerte había sido arrastrada a la luz pública. Lo que más sorprendió a Bel fue que los miembros de la familia de Ikelos todavía estaban vivos. El barrido de mazmorras fue minucioso. Sellé ese sector por completo, nadie podría haber escapado de adentro. Entonces deben haber sido los que ya estaban afuera. Hestia asintió ante la deducción de Bel, aunque sus labios se apretaron en una línea apretada mientras explicaba. Según Guild Intelligence, esos niños fueron los que Ikelos dejó en la superficie para adquisiciones y comunicaciones. Ni siquiera fueron al piso artificial. Supongo que Ikelos los mantuvo afuera para evitar arrastrarlos hacia abajo si algo salía mal debajo. Bel asintió. Fue un acuerdo razonable. Mantenerlos de arriba y los de abajo completamente separados elimina muchos riesgos. Después de todo, los aventureros no siempre podían callarse la lengua, especialmente después de beber. Bajo la influencia del alcohol y un poco de orgullo, incluso los secretos críticos pueden deslizarse. Si la información filtrada se trataba solo de una misión, no era tan importante. De todos modos, la mayoría de los detalles de la misión se expusieron solo después de su finalización. El verdadero peligro era cuando alguien dejaba escapar secretos a largo plazo, como el piso artificial escondido en el calabozo. Nadie en su sano juicio apostaría por algo así. Entonces, la mejor manera de evitar depender de la moderación de los aventureros era cortar la fuente por completo, eliminando el riesgo en su raíz. Ikelos, maldito tonto. Hestia no quería nada más que maldecirlo. Eran sus decisiones imprudentes las que habían provocado que las cosas se pusieran en espiral de esta manera. Pero ahora no quedaba nada por hacer. Su cuerpo había desaparecido, su autoridad reclamada por el mundo, e incluso su alma destrozada por Bel. Estaba muerto sin lugar a dudas. Qué descuidado de mi parte. Bel sacudió ligeramente la cabeza. No esperaba que incluso ahora Ikelos aún no se hubiera sincerado con su propia familia. El conflicto entre el gremio y Evilus ya estaba abierto, sin embargo, Ikelos seguía interpretando al dios de doble cara, ocultando la verdad a sus hijos. Pero si Bel se pusiera en la posición de Ikelos, podría entenderlo. Tampoco se lo habría dicho a quienes no lo sabían. Los que saben reaccionan como los que saben. Los que no reaccionan como los que no lo hacen. En todo horario, probablemente no había muchos como los hijos de Ikelos, que manejaban las adquisiciones por encima del suelo pero desconocían por completo la situación interna de su familia. Como no lo sabían, mejor mantenerlos en la oscuridad.
Hestia, ¿cómo lo está manejando el gremio? ¿Qué más pueden hacer? Mucha gente vio a Hermes reunirse con Ikelos al final, y ahora están incitando a los dioses a culpar a Hermes. No, entonces Evilus solo quiere obligar a Hermes a quedarse callado. Sí, eso es lo que pensé también. Hermes podría ser un sinvergüenza, pero Hestia realmente no pensaba que tener un dios como él haciendo recados fuera algo tan malo. Todo este asunto debería haber sido complicado para el gremio, pero en cambio simplemente pusieron sus cartas sobre la mesa. Siguieron adelante y revelaron que Ikelos ya estaba muerto. Esa era su forma de proteger a Hermes por completo. Bel murmuró el pensamiento para sí mismo. Hermes era, sin duda, un hacedor de travesuras, siempre ocupando ese delicado término medio. Pero fue exactamente esa posición la que le permitió reunir información de todos los lados. Y ahora que el gremio lo había atraído a su redil, no había posibilidad de que dejaran ir a Hermes. Son esos mocosos Ikelos que no pueden irse lo suficientemente bien solos, siempre provocando problemas. Solo mencionar a Ikelos ahora hizo que Hestia apretara los dientes. No te pongas demasiado nervioso. Si la familia de Ikelos no se hubiera pronunciado, apuesto a que alguien más lo habría hecho. Su captura fue un duro golpe para Evilus. Por lo que sabemos, otras partes de ese piso artificial todavía están siendo utilizadas por ellos. Una leve sonrisa tiró de los labios de Bel. Ikelos podría haber caído debido al propio lapso de precaución de Bel, pero con la forma en que se habían desarrollado las cosas no era difícil ver a otros dioses intensificarse, solo para culpar a Hermes. Capítulo 531. La preocupación de Hefesto Dono. Aquí están los recientes aumentos de pedidos. Tsubaki entregó los últimos registros de pedidos. Un vistazo rápido reveló una oleada de solicitudes de armas de alta calidad. Las órdenes han sido tan fuertes últimamente. Sí. La mayoría son de la familia Ganesa, familia Freya y familia Loki, y la mayoría son para armas de primera clase. Además de eso, incluso algunas familias de nivel medio han realizado bastantes pedidos. Hefesto asintió levemente. Claramente, todos ya se habían dado cuenta. Las facciones inquietas ya no podían quedarse quietas. Tsubaki, no aceptes nuevas órdenes por ahora. Termina estos primero. Trabaja a través de ellos en el orden de Ganesa, Freya y Loki. Entendido. Tsubaki asintió. Dejando el libro mayor, Hefesto se frotó la frente brevemente antes de preguntar por otro niño. ¿Cómo está Welf? Finalmente ha comenzado a forjar espadas mágicas de nuevo. Ante la mención de Welf, Tsubaki no pudo evitar sonreír. Probablemente fue el resultado que más feliz le hizo ver como ver a un tonto hermano menor finalmente regresar al camino correcto. Finalmente salió de eso. Hefesto dejó escapar un suspiro de alivio. Para un niño talentoso que se aferraba a ideales tan poco realistas, todo lo que podía hacer era esperar que eventualmente él mismo enfrentara la realidad. Un arma es un arma. Su valor no radica en acumular polvo en un estante de exhibición, sino en ser manejado por un aventurero como su compañero más cercano. Sin embargo, ese niño trató las armas como algo por lo que llorar, perdiendo completamente el punto. Está bien tener ideales, pero necesita aprender la diferencia entre ideales y realidad. Desperdiciar su talento por un sueño tan vacío, es doloroso de ver. Hefesto no podía soportar la idea de que su hijo desperdiciara su regalo por esa razón. El talento de Welf radicaba enteramente en las espadas mágicas. Pero había abandonado ese don por un ideal sin sentido, tratando en cambio de competir con otros en la elaboración de armas y armaduras ordinarias. Era el colmo de la necedad. Sí. En este asunto, Tsubaki sintió exactamente lo mismo. Welf podría haberse centrado primero en mejorar su forja a través de espadas mágicas. Una vez que hubiera alcanzado cierto nivel, volver a las armas y armaduras ordinarias le habría ahorrado tanto esfuerzo desperdiciado. Pero en cambio, tiró su don natural de espadas mágicas para tomar el largo camino del equipo común. Era una mentalidad desconcertante, una Tsubaki no podía entender. La mayoría de los herreros matarían por tener el talento de Welf para forjar espadas mágicas, pero no parecía atesorarlo en absoluto. Tal vez esa es solo la enfermedad de los genios. Aún así, ahora que la enfermedad finalmente se curó, Hefesto se alegró de haber asignado a Welf a la expedición.
Si ese niño tonto se hubiera quedado encerrado en su propio pequeño mundo, tal vez nunca se hubiera liberado. Los otros niños de la familia no planteaban tales problemas. Su talento para forjar podría no rivalizar con el de Wolf, pero no tenían tantas preocupaciones. Tsubaki, algo más. Una cosa más, las piedras rúnicas están empezando a escasear. Los dedos de Hefesto, tamborileando ligeramente contra el escritorio, se congelaron por un momento cuando un extraño pensamiento cruzó por su mente. Muchos compradores. Las piedras rúnicas han escaseado desde el momento en que salieron al mercado. Pero Bell no aumentará el suministro, ¿verdad? No necesita preocuparse por venderlos. Bastante cierto. Las piedras rúnicas prácticamente se vendieron solas. Una vez que la gente entendió lo que podía hacer, ninguna familia en horario podía permitirse ignorarlos. Ahora de todos los tiempos. Hefesto apoyó la barbilla en la mano y dio una orden a su capitán. Tsubaki, comienza a registrar las identidades y familias de cualquiera que haya comprado piedras rúnicas recientemente. ¿Eh? Muy bien, lo haré. Aunque desconcertado, Tsubaki asintió. Fue solo un paso más agregado a su trabajo de rutina, lo suficientemente fácil de manejar en el camino. Después de hacer su informe, Tsubaki salió de la oficina de Hefesto con sus papeles. Solo entonces Hefesto finalmente tuvo la oportunidad de dejar que su mente se relajara. Maldita sea, Ikelos. Ni siquiera puedes morir correctamente. El recuerdo de lo que había sucedido en el Denatus todavía le dolía la cabeza. El golpe de Bell había sido limpio perfecto, pero los hijos de Ikelos, a la izquierda, habían expuesto lo único que no debería haber sido revelado. La masacre en el piso artificial debería haber borrado por completo a Ikelos familia. Pero de alguna manera, los sobrevivientes se habían escapado por las grietas. Peor aún, esos niños se habían adelantado e incluso habían señalado con el dedo a Hermes. Desde su posición y con su influencia, lo último que Hefesto quería era que Hermes se convirtiera en el objetivo de todos. Pero las cosas se complicaban cada vez más. Ella tenía que prepararse. Como mínimo, necesitaba ayudar a Bell a reunir inteligencia. Ella sacudió la cabeza, flequillo carmesí recorriendo su visión, cargando con el peso de su inquietud. Tenía plena confianza en su amado, pero Evilus era vil sin medida. No podía sacudirse el miedo de que esa escoria aún pudiera atraparlo. La diosa se levantó de su asiento. Volveré. En este momento, Hefesto solo quería ver a su amado lo antes posible, para expresarle sus preocupaciones en voz alta. Al salir de su oficina, tomó el pasillo de regreso a su habitación dentro de la familia Hestia. Al entrar, una fragancia tenue y relajante llenó su habitación, aliviando algo de la fatiga y la irritación que pesaban sobre su corazón. Ella se enderezó el cuello y luego salió, ansiosa por conocerlo. En el salón principal, la vista era la misma de siempre. Su amado se sentó en silencio, bañado por el resplandor del sol poniente. Por un momento, Hefesto se quedó mirando aturdida. Volviendo en sí misma, aceleró el paso, con una sonrisa brillante floreciendo en sus labios. Bell. Capítulo 532. Simplemente deseche la respuesta a enterrar su rostro en el pecho de su amante, inhalando ese aroma familiar que calmaba su corazón, se había convertido últimamente en el mayor alivio de Hefesto. Como una niña mimada, frotó su mejilla ligeramente contra su abrazo, un rastro de alegría en el movimiento. Su irritación se desvaneció sin dejar rastro. Solo entonces, con su estado de ánimo calmado, Hefesto pudo atreverse a hablar de Ikelos. Bell, ¿has oído hablar de Ikelos, verdad? Sí. Hestia ya se estaba quejando conmigo en el momento en que regresó. Esa imagen de Hestia arrojándose a los brazos de Bell para quejarse de las cosas hizo que los labios de Hefesto se curvaran en una pequeña sonrisa. Eso realmente es como ella. Miró a su alrededor, pero no vio señales de Hestia, lo que le pareció extraño. ¿Dónde está Hestia? Ella fue a ver a Loki-sama. ¿Qué? Al ver la expresión incrédula de Hefesto, Bell sintió impotente. Ella fue a preguntarle a Loki-sama sobre qué decisiones tomará el gremio a continuación. ¿Sobre proteger a Hermes? Bell asintió levemente. Hefesto estuvo de acuerdo en que el gremio tendría dificultades con eso. Después de todo, una multitud de dioses ya había culpado directamente a Hermes. El gremio debe estar arrancándose los pelos por esto.
Todavía acurrucado contra Bel, Hefesto casi podía imaginarse a Urano luciendo preocupado. Pero Bel solo negó con la cabeza. No creía que esto fuera algo por lo que el gremio necesitara perder el sueño. El gremio en realidad no necesita preocuparse demasiado por esto. Hermes siendo atacado no es realmente un gran problema. Esto, no es un gran problema. Al ver su confusión, Bel explicó. La única razón por la que se culpa a Hermes es porque Eikelos desapareció. Sabemos que Eikelos está completamente muerto, pero los dioses de Horario no. El gremio está tratando de encubrir eso para que mi identidad no quede expuesta. Y Hermes tampoco está explicando nada, porque me pondría en el centro de atención. Entonces, Evilus no solo está tratando de presionar a Hermes sino que lo están usando como una forma de arrastrarme a mí, alguien que puede matar dioses, a la luz pública. Su objetivo es obvio. Y debido a que es tan obvio, tanto el gremio como Hermes se están absteniendo de reaccionar. ¿No es esa una situación terrible? Hefesto de repente se sentó del regazo de Bel. Para ella, esto no era algo que pudiera ignorarse tan fácilmente. No. Bel sacudió la cabeza de nuevo. Él no lo vio tan terrible. El gremio ya ha arrojado tantos crímenes a Evilus. Comenzarán a preguntarse cuáles son realmente suyos y cuáles se les impusieron. Esta vez, su movimiento tiene 3 propósitos. 1. Presionar a Hermes. 2. Probar si realmente hay una mano oculta. Y 3. Obligar al gremio a dar una respuesta. ¿Y sigues diciendo que no está mal? Desde cualquier ángulo, no sonaba nada bien. La preocupación en el corazón de Hefesto estalló de nuevo. Este realmente no es el peor de los casos. Bel soltó una pequeña carcajada. Entendió las preocupaciones de Hefesto, pero las cosas no eran tan terribles como parecían. Evilus solo está probando las aguas. Quieren forzar al gremio a la sumisión. Quieren a Hermes encadenado, incluso pintado como el asesino de dioses. Ese sería el resultado ideal para ellos. Pero también es algo que nunca lograrán, siempre y cuando el gremio haga pública la muerte de Eikelos. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Esa frase sorprendió a Hefesto. En este momento, ni el gremio ni Hermes querían que se expusiera el asunto de Eikelos. Sin embargo, Bel decía que deberían revelar su muerte por completo. Esperen. Evilus está provocando problemas al usar la desaparición de Eikelos como palanca. Entonces te refieres a que si se expone su muerte, el problema se resuelve. Tal vez fue porque ella había estado demasiado cerca de eso, pero solo ahora Hefesto entendió el razonamiento de Bel. Al verla ponerse al día, Bel sonrió débilmente, pasando una mano por su cabello carmesí. Sus ojos bajos tenían una mirada tranquila e inquebrantable. ¿Evilus quiere saber sobre Eikelos? Entonces hágales saber. Ya saben que está muerto. Lo que buscan es si fue asesinado o desterrado. Entonces, dales la respuesta. Para los dioses de Horario, la confirmación de la muerte de un dios sin duda sería un gran shock. Pero para Bel, ¿importó? No. En absoluto. Tal vez corría el riesgo de exponer una de sus cartas ocultas. Pero muy pocos serían capaces de hacer esa conexión. A menos que él mismo lo admitiera, la verdad, que él fue quien mató a un dios, seguiría siendo un misterio para Evilus. Entonces eso es lo que estás pensando. Al darse cuenta de que sus temores habían sido innecesarios, Hefesto le dirigió una mirada de reproche. Entonces, ¿por qué enviar a este a Loki? Bel se frotó la mejilla un poco avergonzado. Honestamente, simplemente no pensé que valiera la pena insistir en ello, así que no expliqué demasiado. El gremio puede resolver esto por su cuenta. Supongo que mañana por la mañana anunciarán ellos mismos la muerte de Eikelos. Simplemente no esperaba que este actuara tan rápido. En esta etapa, cuanto menos movimiento, mejor. No hacer nada fue el mejor enfoque. Aún así, a Bel no le importaba el entusiasmo de Hestia. Aparte de Evilus, tampoco era como si otros dioses pudieran resistirse a involucrarse. Después de todo, esto no fue un destierro. Fue un asesinato de Dios. Creo que Loki-sama se lo dirá. Lo más probable. Hefesto no creía que Loki tomara a la ligera tal asunto. Si Hestia preguntara, Loki ciertamente no fingiría que no lo sabía. Capítulo 533. El gremio se está preparando para cambiar la culpa.
En la sección despejada de la casa de Loki, los ojos de Hestia se abrieron y su rostro prácticamente deletreó imposible. Entonces, la decisión final del gremio será hacer pública la muerte de Ikelos. Pensando que Hestia no había oído, Loki se repitió a sí misma, solo para que Hestia estallara de repente. Hacer pública la muerte de Ikelos. Eso volará toda la ciudad de Horario. ¿Qué demonios está pensando ese viejo idiota? Hestia casi grita de rabia. Oye, ¿qué tal atenuar ese temperamento tuyo? Ver a Hestia a punto de explotar hizo que Loki se sintiera incómodo. Ese viejo vejete había salido tan naturalmente que apenas se sintió como un desliz de la lengua. Hestia sabía que tenía que controlar su temperamento. Pero cada vez que involucraba a Bel, su preocupación y enojo se negaban a calmarse. Uranos no tomó la decisión de poner a Bel en peligro. En este momento, Uranos sabe mejor que nadie lo importante que es que ese niño crezca. Las palabras de verdad de Loki calmaron a Hestia. Pensándolo detenidamente, tenía sentido. Bel tenía una conexión definitiva con el dragón negro, incluso siendo llamado su archienemigo, algo inaudito antes. La esperanza de derrotar al dragón negro descansaba sobre los hombros de Bel. Entonces, incluso si Urano fuera senil, él no haría algo tan tonto. Entonces, ¿por qué mencionar la muerte de Ikelos ahora? Para proteger a Hermes. Loki fue directo al grano. La llamada desaparición de Ikelos fue expuesta por los niños que dejó atrás. Demostró que no solo desapareció, sino que está muerto. La última persona en tener contacto con Ikelos fue Hermes. Por supuesto que esos bastardos lo atacarían. Incluso sabiendo que Hermes no es capaz de matar a Dios, no dejarán pasar la oportunidad de arrojarle varo. Ante eso, Loki no pudo reprimir una sonrisa fría. Hermes aún puede mantenerse neutral, pero les preocupa que la neutralidad no dure. Y en cuanto a la otra razón, esos tipos ya han sido acusados de demasiado. Se han dado cuenta de que algo anda mal, así que ahora se preguntan si la misma persona que los ha jodido tantas veces también está detrás de esto. Loki estaba seguro de que nunca descubrirían la verdad. Pero Hestia todavía no podía sacudirse la preocupación. ¿Pero no es esto solo cambiar la atención hacia Belkun? ¿Estás siendo sobreprotector de verdad, idiota? Loki miró a la preocupada Hestia con exasperación, completamente desconcertado por lo que este tonto incluso temía. Con la mente aguda de ese niño, ¿realmente crees que Levilus puede olfatearlo? Y no me digas que lo estás tratando como una especie de santo. Ese chico no era inocente. Había conspirado contra su familia sin dudarlo, incluso considerando su destrucción. Y, sin embargo, Loki no se sintió particularmente enojado por eso. Tales esquemas no eran más que juegos mutuos. Si sus hijos no pudieran aprovechar ni siquiera estas oportunidades cara a cara, entonces tampoco aprovecharían las mayores. Si no podían seguir avanzando, la destrucción era solo cuestión de tiempo. Por eso Loki apoyó someter a sus hijos a juicios, para darles oportunidades de avanzar. Ese chico no es basura. La verdadera basura son los Evilus. Todo para lo que son buenos es para el trabajo de ratas. Si realmente tenían habilidad, ¿por qué no se mostraron en los días de Zeusiera? Al final, solo eran cobardes que se aprovechaban de los débiles. Loki no les temía en absoluto. Pero lo que hicieron en las sombras fue repugnante. A veces quería ignorarlos, pero esas asquerosas plagas siempre tenían una forma de aferrarse a ella. Y en realidad no crees que el gremio acaba de lanzar la noticia de la muerte de Ikelos, ¿verdad? ¿No es eso lo que hicieron? ¿De verdad eres tan estúpido? Al ver el rostro en blanco y confundido de Hestia, Loki no pudo evitar pensar que Bel realmente debe tenerlo difícil. ¿Cómo terminó ese chico atrapado con una cabeza hueca así? El gremio dio a conocer la noticia de la muerte de Ikelos, para poner sobre la mesa el hecho de matar dioses. No es solo para que los Evilus lo sepan, es para que todos los dioses de Horario lo sepan. ¿Y crees que el gremio admitirá que la muerte de Ikelos tuvo algo que ver con ellos? Por supuesto que no. Dirán Ikelos fue asesinado por un grupo externo durante su detención. En resumen, están haciendo que Evilus asuma la culpa nuevamente. Eso es demasiado sucio. Hestia sintió que ese era exactamente el tipo de cosas que Uranos podría lograr, pero pronto surgieron otras dudas. ¿Alguien realmente creería tales tonterías?
No querrán, pero la muerte de Ikelos es innegable. Mientras el gremio muestre su cadáver, esos bastardos no tendrán más remedio que aceptarlo. Loki estaba seguro de que el gremio haría precisamente eso. Pero nosotros los dioses no podemos matar a otros dioses. Bien, no podemos. Entonces, ¿cómo murió Ikelos? Bueno. Hestia sabía exactamente cómo había muerto Ikelos, pero si otros no lo sabían, su muerte se convertía en un problema grave. Los dioses no podemos matarnos unos a otros hasta ese punto. Y los mortales del mundo inferior despiertan el poder de matar dioses. Esa posibilidad es prácticamente nula. Loki extendió las manos. Todo fue una paradoja. Entonces, si ambas posibilidades son casi imposibles, ¿realmente crees que la afirmación del gremio, de que alguien se coló y mató a Ikelos, suena creíble? No. Hestia lo pensó bien. En esas circunstancias, la historia del gremio no tenía peso. Pero la verdad seguía siendo un gran dolor de cabeza. Especialmente cuando se pudo confirmar el renacimiento piadoso en Tenkai. Capítulo 534. Problemas en el Denatus y el cadáver de un dios. Al día siguiente, el Denatus se reunió una vez más, y esta vez el tema fue la muerte de Ikelos. Debido a que el asunto era tan serio, incluso los dioses que rara vez asistían se presentaron. A la hora señalada, los asientos escalonados ya estaban llenos de deidades de horario. Como dios presidente de esta sesión, Loki estaba al frente. Muy bien, hoy estoy presidiendo. Cálmate. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Al ver a Loki con un vestido ceremonial rojo parado en el podio, muchos dioses parecían confundidos. Algunos curiosos hablaron. Loki, ¿por qué eres tú el que preside hoy? En respuesta, Loki solo puso los ojos en blanco con abierto desdén. ¿Sois idiotas? Con la situación actual de Ikelos, ¿realmente crees que el gremio se atrevería a pedirle a Ganesa que presida? Si lo hiciera, ¿no le echarías la culpa a él? Eso hizo que muchos de los dioses entrometidos sonrieran torpemente. A decir verdad, si el gremio realmente hubiera hecho eso, podrían haberlo intentado. Ese Ganesa Bocazas causó suficientes payasadas en las reuniones de Denatus como fue. Si se les diera la oportunidad, definitivamente les encantaría verlo avergonzado. Pero si Loki era el que presidía, ninguno de ellos se atrevía a provocar problemas. En cuanto a meterse con Loki, bueno, aquellos que lo habían intentado en el pasado nunca encontraron un buen final. Los dioses que habían estado en el extremo receptor recordaron eso demasiado bien. Al verlos callarse, Loki soltó un pequeño resoplido por la nariz y fue directo al grano. Muy bien, comenzaremos con el informe sobre la muerte de Ikelos. Recibí noticias del gremio anoche. Ikelos no fue enviado de regreso a los Tenkai, fue asesinado. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Esa sola oración instantáneamente hizo que la habitación se llenara de entusiasmo. Burlarse de Ikelos había sido una cosa, pero que él realmente estuviera muerto era otra cuestión completamente distinta. Loki, ¿estás seguro? Ikelos fue asesinado. ¿Podría haber sido realmente Hermes? ¿Por algún rencor entre ellos? Oye. Corta la charla por un momento. Al escuchar la ruidosa especulación desde abajo, Loki solo necesitaba captar algunas palabras antes de darse cuenta de lo lejos que estaban. Ella tenía que dejar en claro a estos idiotas. Especular si Hermes lo hizo está bien, pero lo has olvidado. Los dioses no pueden matar a otros dioses. Ante eso, la charla murió instantáneamente, y las miradas incómodas se extendieron por los rostros de las deidades reunidas. Correcto. Según el momento, Hermes parecía sospechoso, pero en verdad, como dios, era el menos probable. Loki negó con la cabeza exasperada. Ella sabía que solo estaban aquí para chismorrear. No le eches todo a Hermes sin pensar. Esto es mucho más serio de lo que crees. Su voz se hizo más aguda, instando a la asamblea a tomar las cosas en serio. Si Ikelos está muerto o no, no es lo más importante. Lo que importa es cómo murió. Ante esas palabras, la atmósfera cambió y las expresiones de los dioses se volvieron solemnes. Todos entendieron el peso de lo que Loki estaba diciendo. La clave no era simplemente que Ikelos estuviera muerto, era, como Loki dejó en claro, la cuestión de cómo lo habían matado. Como dioses, poseemos un sello autoimpuesto.
Si nuestras vidas están alguna vez en peligro, o si desatamos nuestro poder divino sellado, somos devueltos a la fuerza Atenkai. Incluso sin una amenaza para nuestras vidas, simplemente liberar nuestro poder es suficiente para desencadenar el destierro. Y Kelos también tenía esta salvaguardia, pero aún así murió. Ese es el primer problema. Porque ni siquiera pudo liberar su poder divino. Si hubiera podido, no lo habrían matado, lo habrían obligado a regresar a los Tenkai. Los dioses reunidos reflexionaron sobre esto y asintieron con la cabeza. De repente, un dios masculino se puso de pie. Podría ser, nuestros sellos divinos fueron manipulados. De verdad. La sugerencia agitó inmediatamente a la asamblea. Este no fue un asunto trivial. Si sus autosellados hubieran sido alterados, mientras alguien pudiera manipularlos, ninguna de las vidas de los dioses estaría segura. Loki miró al dios que había hablado, Dionisio, antes de expresar sus propios pensamientos. Mi primer pensamiento fue el mismo que el tuyo. Si se alteraba el autosello de un dios, perderían la capacidad de desatar conscientemente su poder divino, lo que significa que no podrían ser desterrados a los Tenkai. Pero eso plantea otro problema. Dioniso frunció el ceño, captando la implicación de Loki, y continuó con su pensamiento. Un dios no puede matar a otro dios. Exactamente. Loki chasqueó los dedos. No importa cuán despiadados seamos, no podemos matarnos unos a otros. El gremio, o Uranos también es un dios. Él está sujeto a la misma restricción. Es por eso que inicialmente sospeché que el gremio podría estar detrás de esto. Pero considerando que los dioses no pueden matarse unos a otros, no creo que haya sido obra de ellos. Dioniso frunció el ceño y lo pensó antes de asentir. Tienes razón. El gremio puede tener el poder de alterar nuestros autosellados, pero no tendrían ninguna razón para hacer algo tan inútil. Para nosotros, dioses, desterrar es mucho más fácil que matar. De hecho, es dudoso que exista tal método. Desde el punto de vista del costo-beneficio, las posibilidades de que el gremio hiciera esto eran extremadamente bajas, rayanas en lo imposible. Dioniso todavía sospechaba del gremio, pero sabía que, si bien podían orquestar el destierro de un dios, matar a uno directamente no era realista. Loki, tengo una pregunta. ¿Qué es? ¿Y Kelos está realmente muerto? Todas las miradas en la habitación se volvieron hacia Loki, su curiosidad aguda. Mejor mostrártelo. Loki no respondió directamente. Ella sabía que a menos que estos tontos lo vieran por sí mismos, nunca lo aceptarían. Ganesa, haz que tus hijos traigan el cuerpo de Kelos. Pronto, los miembros de la familia de Ganesa, que ya esperaban afuera, cargaron un cadáver. El cuerpo estaba atado a una cruz. Sus rasgos estaban intactos, pero una enorme herida abrió su pecho donde debería estar el corazón. Y la identidad del cadáver. Cada dios presente lo reconoció instantáneamente. Fue Kelos. Capítulo 535. Ni el gremio, ni la facción oscura de hecho, es Kelos. El estado de ánimo de Dioniso era complicado. Podía sentir claramente que era el cadáver de Kelos, pero nunca imaginó que Kelos realmente pudiera ser asesinado. Loki no dijo nada, solo extendió su mirada a través de los dioses reunidos. Kelos está completamente muerto. Uranos ya ha preguntado a los dioses de Tenkai, y no hay noticias del renacimiento de Kelos. Hizo una pausa y luego abrió los ojos, una vez entrecerrados. Esas pupilas rojas como la sangre estaban llenas tanto de sorpresa como de tristeza. Entonces, en este momento, puedo decir con certeza, Kelos realmente ha sido asesinado. Como Dios, todo lo que queda de él es este cadáver destrozado. Los dioses guardaron silencio durante 30 segundos. Mirando fijamente el cuerpo de Kelos, estaban seguros de que no era un sueño. Incluso en un sueño, nunca podrían imaginar una visión tan absurda. Pensar que alguien realmente podría matar a un dios, una deidad murmuró incrédula. La muerte de Kelos, un dios compañero, fue un tremendo shock. Su núcleo divino ha sido tomado, su alma ha desaparecido por completo, e incluso su autoridad ha desaparecido. Tal como dijo Loki, Kelos estaba muerto sin lugar a dudas. Pero, ¿quién podría haberlo hecho? Sí, el acto de matar a Dios fue el más grave de los crímenes.
En el pasado, matar dioses solo significaba que los hijos de los Genkai atacaban a los dioses, pero ninguno había matado realmente a uno. Un dios no puede matar a otro dios. Lo que significaba que esta vez, Ikelos había sido asesinado por un hijo de Genkai. Todos los dioses volvieron sus ojos hacia Loki, el anfitrión de este Denatus. Pero ella se limitó a desviar sus miradas como si ahuyentara moscas. No me mires a mí. No conozco mucho, y algo de lo que sé podría haberse filtrado deliberadamente. Ante esas palabras, todos se dieron cuenta instantáneamente de que Loki tenía información. Inquietos, todos comenzaron a hablar a la vez. Bueno, aún es mejor que nosotros no sepamos nada en absoluto. Exactamente. Ya que todos están aquí, si compartes lo que sabes, todos podemos analizarlo juntos. ¿Crees que estoy aquí para hacerte el análisis? ¿De verdad crees que no veo a través de tus pequeños trucos? Loki respondió con una risa burlona, sin reservas y aguda. Aún así, ella no tenía la intención de ocultar nada. Después de todo, esta información no era exactamente valiosa. La hora de la muerte de Ikelos fue anoche. El gremio está seguro de esto. Y no solo el gremio. Hermes escoltó a ese hombre bajo su custodia, para que él también pueda responder por ello. Entre los dioses, Hermes levantó la mano y asintió levemente, confirmando su testimonio. Las deidades reflexionaron sobre la línea de tiempo, concluyendo que Ikelos debe haber muerto después de ser encarcelado. El cadáver de Ikelos fue encontrado dentro de las celdas del gremio. Sin embargo, antes de eso, no se escucharon gritos y no se informó de nada inusual desde su celda. Puedo confiar mucho en esto. De lo contrario, el gremio no admitiría públicamente algo tan humillante. Eso era cierto. Ikelos había muerto en la mazmorra del gremio, y durante su muerte no se escuchó ningún sonido. ¿No destacó eso por sí solo la incompetencia del gremio? Incluso si fuera falso, no arriesgarían la reputación del gremio de esa manera. Al hacer público el informe, el gremio esencialmente estaba declarando que no era su incompetencia, sino la habilidad del enemigo lo que había sido abrumador. Quieto, no era posible que el gremio se hubiera confabulado con el enemigo. Antes de que los otros dioses pudieran expresar el pensamiento, Loki habló primero. En cuanto a la idea de que el asesino se confabuló con el gremio, eso no cuadra. Hacer algo como esto sería demasiado obvio. Además, si el gremio realmente quisiera jugar ese juego, no habrían permitido que dos de los hijos de Ikelos dieran un paso al frente y lo identificaran. Eso también tenía sentido. Si el gremio hubiera orquestado esto, no habrían dejado tantos cabos sueltos. Y otra cosa, ¿qué beneficio obtendría el gremio al matar a Ikelos? Si se tratara de dar un ejemplo, matar a esa perra Ishtar en ese entonces habría sido mucho mejor. Ella era un miembro destacado de Vilus. Si la hubieran derribado, ninguno de nosotros se habría opuesto. Loki no estaba tratando de defender al gremio, solo estaba señalando las inconsistencias. ¿Por qué mataría el gremio a Ikelos? ¿Porque apoyó a Vilus? Si ese fuera el caso, ¿no habría sido suficiente deportarlo? ¿Realmente había necesidad de matarlo directamente? Difícilmente. Y Loki tenía razón. Si querían dar un ejemplo, Ishtar habría sido el mejor objetivo. Por eso he descartado cualquier conexión entre el asesino y el gremio. Al menos, no creo que el gremio juegue tales juegos dentro de su propia fortaleza. Eso sonó razonable. La deducción de Loki fue convincente. No era probable que el gremio hiciera algo como esto. Y en verdad, no parecía el trabajo del gremio en absoluto. Entonces podría haber sido Evilus. PFFT. Esa sugerencia hizo que Loki estallara en carcajadas, incluso soltando una cadena desenfrenada de jajaja. Por favor. Si Evilus fuera realmente tan capaz, se arrastrarían como perros frente a Zeusiera. Si esos mocosos tuvieran un asesino de dioses entre ellos, sus primeros objetivos habrían sido ese tonto enamorado y yo. Elegir a Ikelos, de todas las personas, para atacar. ¿Qué? ¿Tenían miedo de que filtrara su información? Los dioses de Vilus solo pudieron oscurecerse con exasperación. Por crudas que fueran las palabras de Loki, no estaba equivocada. Si Evilus tuviera un hijo con el poder de matar dioses, su primer ataque habría sido contra Freya y Loki, atrapándolos completamente desprevenidos.
Si la suerte estuviera de su lado y lograran eliminar tanto a Freya como a Loki, la balanza en Genkai se habría inclinado por completo. Pero desafortunadamente, Evilus claramente no tenía ese hijo. Si tuvieran vínculos con el gremio, no actuarían en contra de él. Y si tuvieran vínculos con nosotros, no habrían matado a Ikelos una tercera fuerza. Esa es la explicación que mejor encaja. Loki expresó su conclusión ante cualquiera de los otros dioses. Capítulo 536. ¿Esto cuenta como favoritismo? Una tercera fuerza. Esa sola frase silenció a todos los dioses. Ya fueran las deidades de Horario o las de Evilus, cada uno volcó las palabras en su mente, instalándose una sensación de inquietud. ¿Podrían ser los espíritus esta tercera fuerza? Por un momento, fue como si todos sus pensamientos se hubieran alineado. Casi todos los dioses llegaron a la misma pregunta inquietante. No fue sorprendente. El odio de los espíritus por los dioses estaba prácticamente grabado en sus expresiones. Especialmente aquellos conocidos como los espíritus corruptos, contaminados por la carne y la sangre de los monstruos de las mazmorras e incluso sometidos a reversión. Otrora aliados de dioses y humanos, habían caído en la corrupción, convirtiéndose en seres que buscaban nada menos que la matanza de ambos. Evilus, que había descubierto por primera vez la verdad de los espíritus corruptos, entendió esto muy bien. Trabajar con ellos no fue diferente a negociar con un tigre por su piel. El más mínimo error, y el tigre se volvería contra ellos, convirtiéndolos en su presa. Ante ese pensamiento, muchos de los rostros de los dioses se oscurecieron. Se suponía que estaban en la cima de la cadena alimentaria mundial, los que trataban al mundo mismo como su tablero de ajedrez. Desde cuando los dioses se habían convertido en los cazados en lugar de los cazadores. Como anfitrión, Loki notó las expresiones cambiantes de los 260 dioses. No era nada inusual, tan normal, de hecho, que era imposible saber quién pertenecía a Evilus y quién no. Aún así, ella memorizó sus nombres. Cada una era una pista potencial para investigar más adelante. Preocúpate, sigue y preocúpate. Al final, solo te darás cuenta de que esta línea de pensamiento es tu mayor error dentro. Loki se rió de satisfacción, saboreando la travesura. Esa sonrisa oculta solo hizo que la mirada severa de su rostro pareciera más aguda. La postura de Ouranos es culpar directamente a Evilus. Él puede simplemente empujarlo sobre ellos de esa manera. Los ojos de los dioses se abrieron. ¿Por qué no? Loki enderezó su pecho con confianza, sin el menor indicio de culpa en su rostro, incluso mostrando una sonrisa astuta y maliciosa. Ikelos ha sido identificado como miembro de Evilus. Su muerte tiene graves implicaciones. Las bases secretas que Evilus escondió dentro de la mazmorra probablemente fueron suministradas por Ikelos. Ahora que ha sido capturado, podría haber expuesto sus escondites. Por eso Evilus lo silenció. ¿Alguna objeción? Los dioses se quedaron boquiabiertos. Curiosamente, ninguno de ellos pudo encontrar fallas en la explicación. De hecho, sonaba casi demasiado razonable, como si realmente pudiera ser cierto. Al ver la sonrisa astuta de Loki, varios de ellos temblaron. No te dejes engañar por su apariencia de diosa. Loki era mucho más agudo, mucho más cruel que los demás. Cuando se trataba de esquemas, ella era despiadada. Los dioses intercambiaron miradas, cada uno viendo la misma lástima reflejada en los ojos de los demás. Evilus, ¿por qué tuviste que provocar a Loki? Estoy de acuerdo. Sí, yo también. Al final, fue la desgracia de Evilus. Atribuirles la muerte de Ikelos no importaba, ya llevaban suficientes cargas. Las deidades de Evilus, sin embargo, estaban tan enfurecidas que sus rostros estaban casi verdes. Una vez más, se vieron obligados a aceptar la verdad. Los dioses eran completamente descarados. Cualquier culpa sería echada sobre sus cabezas. Y ahora, incluso el crimen de matar a Dios había sido puesto sobre ellos. Bueno, como todos están de acuerdo, eso facilita las cosas. Loki asintió con una sonrisa de satisfacción, observando cómo los dioses eran lo suficientemente inteligentes como para seguirlos. Luego se volvió hacia la figura que estaba junto a la puerta. Ganesa, ¿has oído eso, verdad? Corre la voz por todo Horario de que Evilus mató a Ikelos. 1 hora. Dentro de 1 hora, quiero que todos en Horario sepan que Evilus logró esto.
Entendido. Tan fuerte como siempre, la respuesta retumbante de Ganesa resonó desde afuera, casi irritando los oídos de los que estaban adentro. Después de despedirlo, la cara de Loki de repente cambió por completo. Antes de que Ganesa difunda la noticia, hasta entonces, todos ustedes se quedarán aquí. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Los dioses intercambiaron miradas desconcertadas. Pero Dioniso entendió rápidamente por qué. Loki, te preocupa que uno de nosotros pueda ser de Evilus y filtre lo que se acaba de decir, ¿verdad? Una sonrisa deslumbrante se extendió por el rostro de Loki, pero detrás había un borde oscuro. En ese momento, sus rasgos seductores se convirtieron en la máscara de un demonio. Realmente no odio a nadie, excepto esas plagas que me siguen provocando una y otra vez. Esos. Realmente desprecio. Para ser honesto, la muerte de Ikelos me hizo reír mucho. Solo un pedazo de basura sin valor, atreviéndose a entrometerse en cosas que nunca debería haber tocado, TCH. ¿Quién les dio agallas a esos bastardos? Una aterradora ola de poder divino surgió de Loki, solo para ser frenada antes de cruzar la línea. Pero incluso ese parpadeo fue suficiente para restaurar el aura del dios malicioso que una vez había sido en Tenkai. Trago. Cada dios que había presenciado a Loki en ese estado tragó saliva con fuerza. Loki realmente está furioso esta vez, ya fueran los dioses observando para divertirse o los del mal, todos entendieron que el estado de ánimo de Loki hoy en día no era una broma. Hoy, enmarcaré a esas sucias ratas. Me aseguraré de que no les quede lugar en este mundo. Convertiré a esas alimañas en verdaderas ratas muertas. En ese momento, ni un solo dios se atrevió ni siquiera a fruncir el ceño ante ella. Normalmente, bromear con Loki estaba bien, ella ya no era la misma que en Tenkai. Pero en este momento, Loki se veía exactamente como el dios malicioso de antaño. Cualquiera lo suficientemente tonto como para dar un paso adelante estaría cortejando a la muerte. Ella los aplastaría sin dudarlo. Oye, Loki, estás demasiado nervioso hoy. ¿Qué demonios? ¿Alguien realmente se atrevió a hablar? La voz repentina dejó atónito a todo el panteón. ¿Quién podría tener el descaro de desafiarla ahora? A medida que se volvían, el reconocimiento hizo clic al unísono. La que había hablado no era otra que Hestia, la diosa encerrada. Por lo general, su relación con Loki era solo disputas juguetonas, Loki a lo sumo la hacía parecer un poco tonta. Sin embargo, si era Hestia, no era un problema. Ella era una de las pocas que podía salirse con la suya. Todos volvieron la vista hacia Loki, solo para ver que su expresión rígida se contraía ligeramente. Enana, ¿qué estás preparando? Su voz ya no tenía el mismo veneno helado, y su rostro se había suavizado por esa mueca demoníaca de momentos antes. El contraste en el tratamiento fue obvio. Los dioses dirigieron sus miradas hacia Hestia, cambiando sutilmente sus expresiones. ¿Quién lo hubiera pensado? Las palabras de Hestia en realidad tenían peso en Loki.